Hola a todos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas Buenas, tardes. Buenas muy tardes. buenas, Buenas muy Hola. buenas tardes. tardes a todos y todas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya reponiéndonos del 18. Espero que estén todos y todas muy bien. Muchas gracias por venir hoy día. Hoy tenemos una clase muy especial, pero antes de pasar a eso, Daniel va a informar respecto a noticias de nuestro programa de diplomado. El bloque de noticias. No, Bloque solo de noticias. recordarles que, bueno, se hizo la apertura de los test que estaban pendientes, que fue del 1 al 6, y dado que varios alumnos solicitaron reaperturar el test 7 y 8, lo vamos a hacer hasta el próximo viernes 6 de octubre. Entonces vamos a reabrir el test 7 y 8 y va a estar disponible a la vez el test de esta clase de Ciencia Ciudadana, que sería la clase número 11. Les recuerdo además que la clase 10, que es la clase relacionada con ORCID, va a ser el día 12, si no me equivoco, el día 12 de octubre, para recuperar esa clase que tuvimos por el receso de semana de 18. Así que eso, Toño, te cedo la palabra para que presente a Verónica. Muchas gracias, Daniel. Bueno, otra vez, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de diplomado. Eh, les habla de, les habla Toño Muñoz, José Antonio Muñoz, director del programa en Ciencias de la Complejidad Social y coordinador académico de este programa de diplomado. Ya me han visto en episodios anteriores cuando hablamos de crisis de replicabilidad y todos estos temas polémicos de la ciencia. Y bueno, en la línea de desarrollo de nuestro diplomado, hoy día tenemos una clase muy especial que va a dictar una de las Como lo recuperé, la mano. académicas. Perdón, le voy a pedir que muteen por favor el micrófono, gracias. Que va a presentar una de las académicas más destacadas en el área de la ecología microbiana en Chile. Se trata de nuestra colega y amiga, la doctora Verónica Molina, quien se doctoró el año 2005 en oceanografía en la Universidad de Concepción en Chile, y desde ahí ha tenido una carrera destacadísima en el campo de la investigación científica y en la ecología específicamente en el área de la ecología y de los ecosistemas, digamos, microbianos, en marinos específicamente. Verónica, como les digo, ha tenido una trayectoria científica espectacular, se ha ganado todos los proyectos que se puedan imaginar, va como en su quinto fondo de cierre regular, ha ganado proyectos PAI, proyectos Corfo, proyectos basales, o sea, una persona con una dilatada trayectoria en el oficio de investigación, tiene más de 40 publicaciones, ha dirigido estudiantes de tesis doctoral y desde hace unos años también ha tenido exploraciones desde el punto de vista de los cargos de alta dirección pública y de administración académica. Fue directora de investigación de la Universidad de Playa Ancha y también fue directora del Hub Ambiental, que es uno de los proyectos más potentes de investigación que hay en Chile en torno al impacto de las contaminaciones en los ecosistemas marinos y la investigación en ciencias ambientales en general, desde el punto de vista aplicado. Bueno, Verónica, desde hace unos años, está muy interesada también, le queda tiempo en su agenda todavía, para focalizar su atención en un fenómeno que ha cobrado mucha relevancia en el mundo del acceso abierto, que es la ciencia ciudadana. Y hoy día nos va a hablar de este fenómeno que cruza campos de investigación, que, que, que es muy atingente cuando hablamos de acceso al conocimiento y que nos lleva a pensar la ciencia desde otra perspectiva. Así que los voy a dejar con Verónica Molina a partir de ahora, que para mí es un honor presentar, y espero que la pasen muy bien, que tengan una clase muy enriquecedora y realmente que aprovechen mucho lo que ella tiene que contar porque es una persona con mucha sabiduría. Dicho esto, Verónica, puedes comenzar cuando tú quieras. Muchas gracias. Uy, quedé tan sonrojada con esa presentación. Bueno, primero que todo agradecer a Toño, a Daniel por esta invitación.
a todos ustedes, que se ve una audiencia bien numerosa y bueno, por motivos de eso es como difícil conocerlo o enterarme, pero ya sé más o menos el ámbito en los cuales ustedes se desempeñan y trabajan. Y espero hacer un buen trabajo en presentarles esto de este concepto que ha movilizado a mucha gente y en el cual nosotros también tenemos el desafío de poder avanzar y explicarles las razones. Entonces voy a empezar a compartir la presentación. Ahí ustedes me dicen si se escucha, si se ve bien. Ahí, Se ve, pero no en modo presentación, Verónica. ahí está. Sí, sí, todavía Ahí sí, estoy ahí ahí sí. supuestamente ya. Súper. Bueno, entonces, un desafío también para mí contarles. Bueno, está mi correo también, porque si tienen alguna duda, si hay algo que también quieran clarificar específicamente, bueno, también está disponible, entiendo, en el programa. Pero una de las cosas como centrales de la motivación y por qué en general es importante la ciencia, en realidad, para la sociedad, eh, es una de las razones por las cuales nos da, ¿no es cierto?, la motivación de poder avanzar hacia a lo mejor otro tipo de ciencia. Y eso es un poco lo que yo les quería partir con esta imagen. De cómo ha cambiado un poco la visión del científico. Aquí tenemos una científica, ¿no es cierto?, en su laboratorio, con muchos aparatos, muchos, como podemos ver ahí, reactivos, material, por un lado, y por otro lado tenemos a las ciudadanos, las personas, bueno, alguna de estas también puede ser una de estas científicas, y vemos que esta relación entre la ciencia y la ciudadanía o la población, en algunos ámbitos del saber, porque quizás en otro para ustedes va a ser muy sencillo ver, no sé, por el ámbito de la sociología, es el objeto de estudio, o la psicología en ámbitos de las humanidades, ¿no es cierto? Pero pasa este fenómeno que es un poco distinto a lo mejor en otras áreas del conocimiento que son un poquito más alejadas. Entonces, esta relación o esta vinculación entre la ciencia y la ciudadanía no ha sido necesariamente la que nosotros esperamos. Entonces, una de las primeras cosas y preguntas que me gustaría saber de ustedes, saber qué me pueden indicar, es poder responder una pregunta como general con respecto a la ciencia. Entonces, les pido que por favor nos vayamos aquí a esta plataforma de Menti. No sé si se alcanza a ver el código, Sí, se ve bien. ¿ya? Y voy a ir a acceder entonces a la otra plataforma para poder proyectar, para poder responder esta pregunta como a nivel general, esta relación ciencia-ciudadanía y cuáles serían entonces los aportes a la ciencia. ¿Se ve ahora la pantalla del Menti o tengo que salir para acceder? Se ve todavía el PowerPoint. Ah, ya, entonces voy a compartir el Menti. No soy tan hábil con el Menti, lo siento. Ahí. Súper, tenemos ya algunas respuestas. A ver si nos pueden. Ujú, eh, ahí para verlos más grandes. Ay, se me fue. Súper. Entonces estamos viendo una serie, se nota que han sido muy aplicados y que trabajan, ¿no es cierto?, en esto. No sé cómo poder presentarlo más grande, porque veo Manage Results. Ahí tiene que ser. Results. Ay, se ve chico igual.
Parece que en el botón ¿Se de alcanza? arriba, Pero si present, lo dice. agrando bien ahí se Sí ve se grande, ve ¿no? bien, pero se ve bien. Ahí se ve perfecto, ya, muchas gracias. Bueno, aquí cosas. Aquí vemos calidad de vida, tecnología, obviamente se va generando conocimientos, tenemos innovación, aspectos que nos pueden ayudar a un beneficio colectivo, aparece ahí. En general tenemos aspectos que tienen que ver con la calidad de la vida, con el solucionar problemas, súper bien, súper bien. Aparte del aprendizaje, ¿no es cierto? Algunas áreas en particular que se destacan aquí en lo que ustedes están aportando. Muchas gracias por participar en esto. Sabiduría. Tenemos aquí un gran aporte, ¿no es cierto?, en la visión de cómo la ciencia aporta al bienestar, ¿no es cierto? Entonces, voy a volver a la presentación. Muchas gracias. Voy a guardar esto también para después dejarlo en la presentación que les comparta. Y vuelvo entonces a compartir el PowerPoint. Bueno, entonces vemos que un aspecto importante tiene que ver con la calidad, ¿no es cierto?, de la vida, con las mejoras, ¿no es cierto?, que nosotros podemos, de todos los desafíos que presenta la sociedad. Y una de las cosas que son importantes para nosotros es que el tipo de relación que se presenta y cuáles serían estos beneficios. Entonces aquí nosotros vemos una de los beneficios o cómo se relaciona, entonces, o cuáles podrían ser las mejores niveles de relación entre la ciencia y la sociedad. Entonces vemos que alguna de las cosas tiene que ver con estos espacios que se llaman de coproducción de este conocimiento, donde vemos que es importante que la ciencia en este camino, en esta vía, genere impactos, como ustedes pueden ver, tanto en la calidad de vida, como mencionaban, pero también aspectos sociales, económicos, ambientales, y que tienen que ver con otros aspectos en la sociedad. Entonces aquí vemos una relación de las vías, cómo se va coproduciendo, cómo este conocimiento que se va generando realmente pueda generar ese impacto que nosotros esperamos. Porque claro, lo podemos ver como algo muy alejado de lo que hace el científico hasta lo que puede ser realmente súper aplicado y que puede ser muy fácil de identificar. Entonces, para que llegue a este punto virtuoso, tenemos una serie de niveles o escalas de trabajo donde esta investigación no solamente se quede dentro de las preguntas de investigación y en ese grupo que podríamos llamar como el elite, sino que trascienda y pase por estos espacios de, por un lado, diseminación, que no también ese espacio de diseminación, que no solamente quede en publicaciones, en presentaciones a conferencias, talleres, que son los espacios donde comúnmente los científicos comparten el conocimiento, por un lado, sino que también otros espacios. Y tenemos otros aspectos que tienen que ver ya orientados más bien a la innovación, para que genere un impacto ya en políticas, en el uso de esta información, en la posibilidad también de cuando esto está, digamos, a esta escala de la implementación de estos beneficios, también permiten nuevamente producir o generar nuevo conocimiento científico y generar entonces estas distintas espacios de relación, ¿no es cierto?, entre lo que se investiga y su impacto en la sociedad. Entonces vemos que son distintas escalas, una es la escala precisamente en esta parte roja, y lo que se ha visto, o lo que ha presentado estos investigadores, son de que cuando existe un proceso que es más coproducido,
se genera mucho más virtuoso esta relación y este impacto. Ahora, cuando esa coproducción, ¿quién es ese partner que coproduce? Es parte de lo que sería lo que podríamos llamar la ciencia ciudadana, que vamos a definir un poquito más adelante. Entonces, avanzando en esto y el por qué es tan trascendente esta construcción donde también se involucran otros ciudadanos, es porque tenemos grandes desafíos en general en la sociedad, sobre todo por los grandes cambios que se vienen. Primero, tenemos un problema de crisis climática, tenemos problemas de crisis de salud pública, como lo que hemos vivido recientemente, ¿no es cierto? Yo creo que el COVID es como el ejemplo que más se presenta, la salud, la calidad de vida, la preocupación, el envejecimiento y una serie de problemáticas que vive nuestra sociedad. De hecho, se empieza a considerar la importancia precisamente de generar este partner y que este partner sea un partner no académico, y eso tiene que ver con la ciencia ciudadana, para que realmente los desafíos de sostenibilidad futura, para también poder mitigar estos cambios que vienen a propósito del cambio climático y también poder adaptarnos con más rapidez, que se basen precisamente en la información científica y que esa información científica sea de calidad. Entonces aquí vemos más o menos un subcuadro donde se destaca precisamente esto y que son parte de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene, sustentable en realidad se llama, que plantea la ONU en estas últimas décadas. Ahí aparecen, ¿no es cierto?, algunos de los alcances de la ciencia que ustedes mismos destacaron también. Aparte de otros aspectos que tienen que ver precisamente con la parte del aporte del espíritu y la curiosidad natural del ser humano. Tenemos este gran desafío y hemos visto, y aquí aparece un artículo de Koch y colaboradores, de cómo estamos viviendo procesos de cambio que no solamente tienen que ver con el clima, sino que también tienen que ver con la biodiversidad. Entonces, se habla de algunas estrategias de conservación, seguramente ustedes han escuchado algunas, con respecto a el aporte o la importancia de la biodiversidad y cómo tenemos que tratar de rescatar cierto porcentaje, llegar al half Earth, que se llama, la mitad del planeta. ¿Cómo vamos a compartir nuestro planeta con esta biodiversidad que estamos viviendo uno de los procesos más dramáticos de extinciones? Han existido 4 extinciones masivas, como la más conocida, la de los dinosaurios, ¿no es cierto? Bueno, se prevé que nuestra relación con el ecosistema, todo el proceso que tiene que ver con el calentamiento global, ha generado, y además el hecho de que estamos cada vez necesitando más espacio, el monocultivo y una serie de problemáticas, es que estamos afectando y estamos llegando a la 5ª extinción masiva. Entonces vemos cómo es sumamente importante para estos también acuerdos, estos acuerdos como del Half Earth o la GBF, que en el fondo el Biodiversity Framework, que también nuestro país ha suscrito, podamos nosotros generar más áreas protegidas y podamos cuidar el planeta y tener una relación diferente con el planeta. Por otro lado, tenemos y cómo nace un poco también la importancia de la ciencia también para la toma de decisiones. La ciencia y la importancia de tener una cultura científica más allá de la academia o más allá de la investigación de cada investigador, valga la redundancia. Porque, bueno, por un lado la ciencia tiene una alta credibilidad, pero por otro lado, a veces los avances científicos han generado una gran desconfianza y a veces alarma pública. Y es un poco en base a esto, yo estaba explorando cuáles son los orígenes. En realidad, la ciencia ciudadana tiene un origen en la ciencia participativa, que viene mucho más atrás.
pero principalmente parte o se acuña este término para poder generar una mayor confianza pública en la toma de decisiones, o sea, es decir, esta ciencia abierta, democrática y también una ciencia participativa donde los ciudadanos también participen en la generación del conocimiento científico. Ha sido parte de una tendencia a poder aumentar esta credibilidad y poder basar entonces y fortalecer la democracia, que vemos que es uno de los sistemas más importantes para el desarrollo de las sociedades. Y dentro de las cosas de los documentos que hemos podido identificar, que se problematiza de alguna manera, o cuando se genera una gran inquietud. Esto cuando, no sé si alguno de ustedes os acuerda de Dolly, ¿no es cierto?, de la clonación, de cómo cuando la ciencia logra avanzar fuertemente en generar un gran impacto, entonces, por decisiones que pueden pasar ya por un tema ético. ¿Podemos clonar seres humanos para experimentar? Y alguno de ustedes habrá seguido un poco esta historia, que es bien complejo, no podemos dejar a la ciencia sola, hay que tomar decisiones, y aquí es donde se empiezan a cruzar fronteras de cómo también se participan o inquietudes de la sociedad versus la participación en decisiones. Entonces, aquí hay un tema de confianza. Si nosotros involucramos a la sociedad, involucramos a los ciudadanos en esto, podemos también aumentar la confianza, la transparencia en los procesos. Y esto es lo interesante de, bueno, lo que ustedes han estado estudiando, ¿no es cierto?, de la ciencia abierta. Tenemos que tener una ciencia abierta, esto aumenta la confianza. Ahora, aquí más abierto, y aquí es donde retomo un poco cómo la ciencia abierta, cómo la ciencia, perdón, ciudadana puede en realidad aportar a este cambio de paradigma de cómo nosotros nos relacionamos con el planeta, de ser estos grandes engullidores como aparece en la imagen, ¿no? Engullidores de recursos naturales, a poder ser ciudadanos cuestionadores, preocupados y que aportan entonces a todos estas agendas que también se vienen, que son complejas y que toman y que requieren de una decisión de ese eje sociedad, ciencia, sociedad y política, que bueno, nosotros hemos tenido también la suerte un poco de poder discutir en la convención, en la primera convención al menos, de la importancia de la ciencia en la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo poder hacer entonces este país, este planeta, de una manera más justa, más inclusivo, más sostenible? Y, ay, perdón, que se me mezclaron un poco las diapos. Entonces, bueno, vemos que en este círculo, cómo la ciencia ciudadana en realidad participa en el proceso científico en general, desde, eh, desde cómo ocurre el planteamiento de las hipótesis, la capacidad o captura de datos, el análisis, resultados, interpretaciones, todo este es el proceso científico hasta llegar nuevamente a nuevas preguntas. Eh, la definición en particular, que la voy a dar aquí, un poquito acá adelante, que la tomé de este paper, del Green Paper of Citizen Science, que en realidad es la ciencia ciudadana ha evolucionado fuertemente desde el siglo pasado, bueno, a comienzo del siglo pasado, y como definición en realidad es la participación de ciudadanos que son voluntarios, que no son especialistas, que participan activamente, tanto intelectual como metodológicamente, y en distintas como etapas de este proceso que yo les contaba, ¿no es cierto?, en esta redondela de la generación del conocimiento científico, principalmente en proveer datos, recursos, generar preguntas, apoyar en la generación de preguntas, y también van
adquiriendo entonces en este proceso, estos voluntarios, nuevos aprendizajes, habilidades, y también conocen de qué se trata precisamente este círculo de la ciencia. Ahora, esto es un poco lo que nosotros vemos antes con el desafío climático, cómo esta profundización de la ciencia entonces nos permite fortalecer. Primero tiene que ser una ciencia, obviamente es transdisciplinaria en el momento en que ya participan voluntarios no especialistas, no académicos. Esto permite favorecer esta interacción entre lo que es la ciencia, la sociedad y la política. Entonces es muy importante, quedó un poco mezclado entre el inglés y el español la traducción, lo siento, pero bueno, cómo este eje es tan fundamental hoy en día. No podemos, ya la ciencia no puede quedar entonces aislada, sino que tiene que moverse, y por eso ellos mencionan esto como la societización de la sociedad. Ahora, ¿cuáles son estas dimensiones y cuál es la importancia? ¿Y cuáles entonces son los potenciales alcances de este tipo de ciencia? Luego vamos a ver y vamos a abordar algunos ejemplos. Como todo proceso científico requiere una pregunta. Necesitamos entonces tener y contar con una pregunta que sea una pregunta lo suficientemente interdisciplinaria, un problema, aunque no necesariamente, vamos a ver, estas preguntas usualmente tienen un gran valor social, un impacto científico importante y que requieren, eso sí, un gran compromiso. O sea, tenemos que tener, imagínense, son voluntarios, a veces la mayoría no hay una remuneración de por medio, sino que hay gente que está interesada en participar. También este desarrollo de la ciencia ciudadana viene muy fuerte de la mano de recursos digitales. Y eso es un poco lo que en algunos ejemplos que más adelante les voy a mostrar. Hay tipos de casos que en realidad no se desarrollarían si es que no existiera por un lado, bueno, la globalización ayuda, por otro lado, el hecho de contar con precisamente estas herramientas digitales con las que nos estamos conectando, servidores y una serie de desarrollos digitales. Por otro lado, tenemos que es sumamente importante, y en esa redondela de la ciencia vimos que una de las cosas más importantes tiene que ver con la comunicación. Entonces tenemos y para eso también se facilitan, van a haber numerosas páginas web que son interactivas, donde uno comparte los resultados, la capacidad de que sean reproducibles estos resultados, pero también aspectos que tienen que ver con la evaluación, porque aquí tenemos que asegurar en esta metodología de trabajo, asegurar esta calidad para poder comparar. La comparación es sumamente importante en este tipo de aplicaciones de ciencia ciudadana. Y por otro lado tiene que ver con aspectos del trabajo con estos ciudadanos voluntarios para poder aplicar estas metodologías y poder resolver algunos de estos problemas. Se requiere de tener un esfuerzo importante en este tipo de trabajo, de un entrenamiento, de poder contar con retroalimentaciones continuas. No podemos, y ese es un problema que podemos conversar más adelante, que en realidad la problemática de trabajar con organizaciones o con la ciudadanía, para hablar en términos generales, es que a veces los estudios terminan antes de lo que uno quisiera, porque también todo tiene que tener recursos, ¿no es cierto? A veces terminan antes y este tipo de trabajos quedan botados, y al quedar botados se pierde esta retroalimentación y se desmotiva la actividad o el trabajo con la ciudadanía. Y eso también es complicado. Entonces, estos aspectos que tienen que ver con el trabajo, incluso aspectos emocionales, de cómo se diseña el tipo de metodología, el tipo de interacciones, son sumamente importantes y son unos aspectos que son transversales.
Obviamente en la ciencia en general todos estos aspectos son importantes, pero en particular en la ciencia ciudadana es una dimensión muy relevante con la que uno debe trabajar. Por otro lado, a ver, ahí. Por otro lado, tenemos que, ¿cuáles las ventajas de una participación, de un trabajo en ciencia ciudadana? Las ventajas es la escala con la que uno puede trabajar. Y a escala me refiero a la dimensión del trabajo. Puede ser a nivel local, en una escuela, en torno a un ecosistema, donde uno pueda trabajar a nivel regional, nacional, por ejemplo, en el caso europeo, a nivel global. Y eso es lo interesante, cómo uno puede avanzar en un estudio y cómo al incorporar a los ciudadanos en estos estudios, uno puede abarcar una escala de impacto mucho más grande de la que nosotros nos imaginamos. Y por otro lado, bueno, tenemos aquí algunos aspectos que ya algunos ya se mencionan, ¿no es cierto?, de la colaboración, la co-creación y otros procesos que pueden ser asociados a las mejoras del mismo proyecto, porque en realidad al trabajar cooperativamente se aumenta la capacidad, no solamente a un nivel de una escala mayor, porque hay muchas personas que están aportando recursos o aportando datos, por ejemplo, sino que también en temas de poder ir mejorando cada vez más este tipo de estudios. Entonces les he hablado un poco en el aire, ¿no es cierto? No les he dado muchos ejemplos y la idea es abordar ahora algunos ejemplos, pero antes de pasar a estos ejemplos, como el que vieron del pajarito, eh, es un poco lo que nos presenta, no sé cómo se pronuncia, Freisel, no sé de qué origen es el nombre en realidad, pero Fresel, vamos a decir que es Fresel, una de las contribuciones que considera, ¿no es cierto?, que plantea para, para este desafío del monitoreo, él en su revisión plantea que la ciencia ciudadana sumada con otros tipos de actividades, por ejemplo, el sensoramiento remoto que tiene que ver con el análisis de los satélites, imágenes satelitales, la cantidad de aplicaciones que hay en los celulares para aportar a entender un poco cambios, por ejemplo, asociados a la biodiversidad y otros, puede permitir monitorear más de un 33% de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es sumamente importante porque uno puede plantear muchas políticas, pero si no somos capaces de evaluar cómo estas políticas están siendo abordadas, entonces tenemos problemas para poder seguir implementando nuevas políticas. Por ejemplo, hoy en Chile tenemos el nuevo servicio de protección de áreas de SBAP, de protección de la biodiversidad, y se tienen que generar una serie de áreas protegidas. ¿Cómo vamos a monitorear, por ejemplo, que estas áreas protegidas estén correctamente protegidas, que realmente haya un seguimiento, que realmente no haya un impacto de la misma ciudadanía? Entonces, tenemos aquí la importancia de la ciencia ciudadana sumada a otros elementos que nos permiten monitorear el planeta, monitorear lo que está ocurriendo a nivel, obviamente, de distintos sistemas, no solamente el ambiental, aunque obviamente gran parte de los desarrollos, de los objetivos, uno de los más fuertes son los ambientales, sino que también otros, sistema político, social. Es diferente la interacción o cómo nosotros podemos estar impactando o las distintas decisiones que van tomando los países impactan. Y por otro lado, vemos que la ciencia ciudadana permite un empoderamiento de los individuos, de las comunidades. Ya, por ejemplo, nosotros vivimos aquí en la quinta región, y bueno, en otras áreas ustedes pueden recordar distintos ejemplos de cómo
cuando se instalan o cuando hay alguna emergencia ambiental, o cómo la ciudadanía responde a esto. Ya no es lo mismo, no somos los mismos que dejamos que se instalen basurales cerca de nuestra casa. No son los mismos ciudadanos los que, bueno, algunos pueden ignorar algunas cosas, pero por lo menos tenemos más ciudadanos interesados en cuidar el medio ambiente y son capaces de poder mostrarlo, ¿no es cierto? Todo el mundo ve los cazadores de noticias, va y sacas la foto y estás mostrando, mire, acá hay un derrame, aquí se está perdiendo agua. Existe entonces una sociedad que está mucho más activa. Ahora, ¿cómo canalizamos esa curiosidad? ¿Cómo canalizamos esa atención? Bueno, yo entiendo que nosotros tenemos como un pequeño bloque. Yo creo que este es el momento en que podemos parar el primer bloque. O sigo un poquito más. A ver, no los veo. Yo tengo una pregunta por interno. No sé ¿Ya? si avanzas quizás 5 minutos más eh, o hacemos el break ahora y aprovechamos de responder preguntas. Si quieres Mejor te la leo. respondamos. Sí, sí, sí. Ya. Dejo Pregunta de la, compartir. O como lo. Acá. Aquí los veo, sí. ya. La pregunta es de Angélica Barroso y dice lo siguiente. En cuanto a las categorías de participación, ¿a qué se refiere censuramiento? Y a la vez pide explicar un poco más las tres últimas categorías. Dice la última en computacional y la antepenúltima no recuerdo. ¿Se puedes explicar un poco más sobre las Acá, categorías? esta. Claro. Esa. Esto aquí, bueno, sí. ¿Cómo se llamaba la persona que preguntó? Angélica Barroso. Ya, gracias, Angélica, por tu pregunta. Para poder clarificar. Claro, mira, el censoramiento tiene que ver con el monitoreo. Por ejemplo, censar, el analizar, el monitorear. Censoramiento remoto es una forma que, por ejemplo, a través de satélites también, es en el fondo la tecnología que te permite estar monitoreando la Tierra. En este momento tenemos cientos y miles de satélites dándonos vueltas, sacándonos fotografías de distintas cosas, entre ellas también gases, la cobertura vegetacional, cómo se comporta el tránsito, de, una serie de elementos que están siendo procesados permanentemente. Eso es un censoramiento, lo que se conocería como censuramiento y computación. Bueno, el desarrollo, la idea es que cómo esto va sumándose. La categoría de computación tiene que ver con eso, precisamente la capacidad también de analizar todas esas imágenes, analizar todos esos, eh, toda esa información, toda esa data que se va generando. Entonces, eso un poco tiene que ver, y no recuerdo cuál era lo... ¿Eran esas dos categorías? Había una del pensamiento, ¿no? Podría ser Pensamiento, la tercera o la censuramiento y quinta. computacional, las tres últimas. Claro. El pensamiento, bueno, quizás puede ser un poco de, está asociado a lo anterior, ¿no? De la inteligencia colectiva, de cómo poder aportar precisamente a el desarrollo del proceso científico. Cómo también se aporta a un ideario, a una forma nueva de poder avanzar en este tipo de propuestas, que son propuestas donde participan, como decíamos antes, no solamente los académicos en sus laboratorios, sino que también participan los ciudadanos. Y la idea es, después del break, para poder ajustarme los horarios, no quiero interrumpir es mostrarle precisamente varios ejemplos. Igual puedo partir con un ejemplo si alcanzamos, no sé, ¿qué dices, Daniel? Si Me tenemos acaba otra de llegar pregunta. otra pregunta de Pilar Leiva. Dice lo siguiente: ¿cómo será el procesamiento de toda esa cantidad de información que los ciudadanos envíen? ¿Esta cantidad de datos tendrá algún tipo de validación? ¿Quién se debiera hacer cargo frente a ese tipo de iniciativa de ciencia ciudadana en el contexto de la iniciativa de ciencia ciudadana? Súper buena pregunta. En realidad vamos a verlo con distintos ejemplos, porque lo que yo les decía, en realidad hay una gran responsabilidad ahí. Los datos, bueno, aquí es de dónde parte la iniciativa. Y esto es sumamente importante lo que vamos a conversar en los siguientes bloques, en el siguiente bloque, cuando veamos ejemplos. Porque efectivamente existen una gran dimensión de datos que los manejan los científicos principalmente, donde en otros casos no, hay una participación.
Pero claramente para que validar y para que esos datos sean de calidad, precisamente existe todo un proceso de educación previa. Y eso es lo que hacen en estos distintos programas de, entre comillas, socientificación. No sé si lo traduje bien en realidad, porque, eh, cómo lo dicen? Socientización. Entonces, en ese trabajo, precisamente se ha encontrado eso, que existen muchos gaps a veces en el conocimiento cuando se aplica, y ha habido todo un proceso de, de mejorar estas plataformas, y vamos a ver algunas que son súper avanzadas, mejorar estas plataformas de poder incorporar y validar precisamente esa data. Porque claro, si estamos comparando, si queremos ver una información de un avistamiento, por ejemplo, de un murciélago en el norte de Chile versus otro en algún país, qué sé yo, en California, queremos saber de que el ciudadano es capaz de reconocer ese murciélago. Entonces, ¿cómo sabemos que es capaz? Es precisamente gracias a la identificación, elementos de identificación. Yo le puedo sacar una foto y el científico va a tener la posibilidad de validarlo y al final el ciudadano va aprendiendo y eso es precisamente este proceso. Gracias, Verónica. Llegó otra pregunta de Enrique Valenzuela, que dice lo siguiente. Inicialmente yo siempre me acostumbré a hablar de sustentabilidad. En un momento escuché que se empezó a hablar de sostenibilidad. En mi criterio hay diferencia, pero me gustaría que aclararas si hay diferencia entre los dos términos porque mencionaste que era sustentable y no sostenible. Claro, mira, yo tengo ciertas diferencias también. Eh, el, el, son los objetivos de desarrollo sustentables. Pero la sostenibilidad es el concepto que más se usa, porque en el fondo la diferencia ahí, en realidad, algunos tienen cierta interpretación, pero los criterios de la UNESCO son sustentables. Entonces yo siempre también hago y voy, ¿cómo se llama? A veces me confundo, pero la sostenibilidad es como el concepto que más se utiliza hoy en día. Porque ¿cómo podemos hacer esto para hacer un, el uso de recursos, por ejemplo, o el uso de los ecosistemas de manera sustentable? En realidad tengo que hacer un trabajo previo, que es permitir eh, que se logre mantener un cierto equilibrio en esos recursos. Y por eso eh, la sostenibilidad te permite precisamente soportar ¿cómo se llama? Esta explotación o este manejo de los recursos. Pero en realidad mucha gente lo usa como sinónimo. Gracias, Verónica. No hay más preguntas por ahora, así que no sé si alguien tiene otra pregunta que la quiera hacer en vivo, puede levantar la mano, le damos acceso al micrófono, si no, nos vamos a un break. ¿Nadie? Perfecto, entonces hagamos un break de 10 minutos hasta las Hasta las 5. 16, hasta las 5, ya, hasta las 17. Ajá. ¿Está bien o no? ¿Sí? Ya. Sí, Súper. sí, sí, está bien. Sí, Ya, dos nos minutos vemos más, dos entonces. minutos menos. A Ya, las 17 entonces. Gracias, Verónica. nos vemos.
Hola. Oye, ¿cómo están? Me quedé pegada con me equivoqué, dije objetivo de desarrollo sustentable y es objetivo de desarrollo sostenible. Me quedé pegada con eso. Enrique era el que preguntó, ¿no? Sí, Enrique. Ya, eso. Me quedé pegada con eso y creo que claro, hay un elemento muy importante con respecto a lo sostenible y que tiene que ver con un concepto del tiempo. O sea, que yo creo, no sé si lo argumenté bien, pero es importante, la sostenibilidad tiene que ver con el tiempo, es decir, que se preserve y se preserve para la gente en el futuro, los ciudadanos que van a vivir en el futuro, nuestras próximas generaciones. Y, mm, y lo sustentable igual es el manejo de los recursos, qué tan eficiente, y es en el fondo el espacio que nosotros tenemos como para poder eh, desarrollar estrategias de trabajo para que estos logren perpetuarse en el tiempo. Y por eso, en realidad, la UNESCO lo maneja como sostenible. Creo que ahí queda un poquito más claro, espero. No sé si Enrique quiere tomar también la palabra y poder... Si no, voy a partir compartiendo nuevamente con los ejemplos. Que se me fue una cosa. Bueno, aquí van a ver algunas fotitos, imágenes, cosas más entretenidas, espero. Bueno, quise partir con este ejemplo. Son algunos ejemplos, ¿ah? En realidad, si ustedes hacen una búsqueda así general en Google, se van a encontrar con cientos de propuestas, trabajos a distinto nivel, a distintas escalas. Y parto con esto porque en realidad son uno de los primeros tipos de experiencias con respecto a proyectos de ciencia ciudadana y tiene que ver con la observación de la naturaleza, tiene que ver con la observación de la biodiversidad. Entonces parten estos proyectos y a lo mejor algunos de ustedes, por ejemplo, y sobre todo en Europa, en realidad el origen de esto el que acuñó el término ciencia ciudadana es Alan Irwin, que es un sociólogo inglés, pero como les decía antes, en realidad tiene su fundamento en ciencia participativa. Y en este caso, la idea era cómo poder aportar entonces a la observación de la naturaleza, principalmente las aves. Y vemos que hay un gran interés en los ciudadanos por observar aves. Y hay una serie de proyectos de este tipo. Entonces yo les invito también a revisar, a ver estas propuestas del Cool Green Science, como para que ustedes puedan también familiarizarse si les interesa, obviamente, y conocer este tipo de propuestas. Después, en este tipo de propuestas que podemos ir después a la página, ya han recuperado una cantidad enorme de observación. Imagínense que llevan, bueno, en sus primeros 10 años de existencia, estos observadores, en este caso los ciudadanos son observadores, han contribuido a más de 100 millones de observaciones. Imagínense cómo se propaga, ¿no es cierto?, en 10 años y cómo han aumentado, porque dicen, solo en 2 años pudieron duplicar entonces este número de observaciones, porque ellos también se favorecen de los medios. Y aquí era simplemente lo que a ellos les interesaba, es que la gente se asomara a su patio y contabilizara o viera y contara entonces las aves. Obviamente aquí tenemos un tema de la identificación y por eso lo más importante aquí es cómo se va entrenando el voluntario para que pueda realmente sacarle o pueda aportar a esa identificación. Esto también ocurre en nuestro país. De hecho, hay un proyecto bien interesante del Ministerio del Medio Ambiente en que también se ha seguido principalmente orientado a humedales. Si se fijan,
los ciudadanos han participado activamente con respecto a la preservación y el cuidado de los humedales costeros, incluyendo los humedales urbanos. Sabemos que los humedales son sitios de alta conservación importante, o sea, sitios de alta concentración de organismos. Son además, bueno, los microorganismos ahí son sumamente importantes porque atrapan, hay una gran sumidero, se llaman, que en el fondo atrapan carbono de los gases de efecto invernadero. Pero claramente lo que más atrae la atención no son los microorganismos en estos ecosistemas, sino que son las aves. Y es por eso que en este proyecto de ciencia ciudadana, se han incorporado y se han enrolado una serie de voluntarios precisamente a aportar entonces la conservación. En este caso, existen investigadores que generan este proyecto y atraen o llaman o invitan entonces a estos ciudadanos a través de plataformas y redes. Ahora con las redes y las redes sociales es mucho más fácil entonces atraer a más ciudadanos interesados. La tecnología está mucho más al alcance. Ahora con tu celular puedes sacar fotos excelentes. Entonces tenemos a la mano una gran disposición de la tecnología al apoyo o al servicio entonces de este tipo de propuestas. Ahora, en particular, en el caso de los humedales y el ministerio, una de las cosas más interesantes es cómo esto o este aporte o termina siendo también o resulta en poder agregarle valor a estos ecosistemas y a su nivel de conservación. Y es así como aparece también una norma o un sistema de protección de los humedales. Y son muchas organizaciones en torno a los humedales que han aumentado entonces la protección, y existe ahora una figura que ya desde el año pasado parte, o creo que del año pasado parte en ejecución, la denominación entonces de este sistema de protección de humedales urbanos. Entonces aquí, por ejemplo, y también su recuperación. Y los ciudadanos participan de estas iniciativas, de estas leyes, de este empoderamiento, en este caso, para el medio ambiente. Entonces vemos, por ejemplo, en la región acá en Valparaíso, por lo menos, zonas de recuperación, como por ejemplo el estero de Quilpué, en Reñaca, y una serie de humedales que sabemos que son parte de, de nuestra geografía urbana y que se empiezan a recuperar. Entonces, eso demuestra la importancia de cómo estas acciones, donde participa la ciudadanía organizada y no organizada, van terminando en algo que, por ejemplo, en este caso, la figura de protección de un ecosistema. Me fui para otro lado. Ahora, hubo una pregunta anteriormente que tenía que ver precisamente, bueno, ¿cómo me aseguro que lo que estoy viendo es? Entonces aquí, por ejemplo, esta es otra iniciativa, que es una iniciativa norteamericana, que tiene que ver con la calidad del agua. Entonces, bueno, sobre todo también en este tipo de iniciativas, obviamente requieren de más recursos. Porque ¿qué hacen? Si se fijan, esas personas tienen unos frasquitos, tienen unos kits. Esos kits se les entrega a la población y la gente puede ir y monitorear la calidad de su agua. Entonces, como pueden ver ahí, pueden ver una coloración y ahí pueden analizar el pH y otros componentes físico-químicos, la temperatura. Y lo interesante, por ejemplo, aquí vemos un corte de la data, en este caso en Hawái, y ellos están analizando mediciones incluso en una alta resolución, es como una semana en la cual ellos están analizando, y como pueden ver esto lo recorté hasta el 23 de septiembre, o sea, hace poquito, hace pocos días atrás, y vemos cómo la gente va aportando y esto va apareciendo así en términos
tiempo real casi los distintos análisis, en este caso de un estero cerca de Ono-Kawau. Entonces, esto es como un ejemplo en los cuales ellos miden, en este caso, oxígeno, turbidez y otros elementos de calidad del agua. Pero claro, aquí cómo te aseguras de la calidad, tú les entregas el kit y la persona aplica ese kit y va tomando fotografías y hay un registro. Después tenemos otros ejemplos que tienen que ver también con un enfoque desde el científico que genera esta propuesta. A propósito del COVID, ¿cierto? No, mentira, esto parte un poco antes. A propósito de otra cosa, que tiene que ver con, en general, cómo los microorganismos, en este caso microorganismos que también pueden ser patógenos, se mueven a través de nuestras ciudades. Un grupo de investigadores generaron una propuesta que se llama el Global City Sampling Day. Eso quiere decir que lo que ellos hacen es un muestreo en un día para poder tener una visión que se llama una escala, a una gran escala a nivel mundial de todas las grandes urbes donde hay metro, y que la gente, científicos, no científicos, gente que con la comunidad salen y analizan, entonces hacen un análisis toman muestras de los bordes, de los pasamanos, de todas las zonas que están asociadas a las grandes urbes, y van generando entonces un mapa de áreas que han sido muestreadas en el día, y lo que hacen ellos es un proyecto de secuenciación, es decir, van a secuenciar todo lo que sacan de ahí, secuenciación comunitaria. ¿Y qué han descubierto? Una cosa impresionante, dentro de las cosas que han descubierto gracias a este proyecto MetaSUB, que también ha ocurrido en Chile, de hecho uno de los puntos más grandes ahí es Santiago de Chile, es cómo los patógenos, que incluso patógenos que supuestamente están erradicados, de acuerdo, o sea, según las OMS, aparecen algunos en las secuencias. Eso quiere decir de que existe una circulación de patógenos que es mucho más potente de lo que nosotros creemos. Existe una mayor contribución. Ahora, una de las cosas muy importantes que ellos plantean es la importancia de colectar estas muestras de una buena manera. Entonces, son ciudadanos que están entrenados para poder hacerlo. Entonces estudian los microorganismos y se estudia a través de estas técnicas que son de secuenciación para poder identificar quiénes son, porque en el fondo es como una férula que van pasando por distintos puntos. Y eso ocurre en un día. En este caso, por ejemplo, muestras sincrónicas es como un evento grande que ocurre el 21 de junio. Lo mismo pasa con el océano, esas muestras, por ejemplo, de Hawái, existe el Ocean Sampling Day. Entonces, un día en que todos salen y toman ciertos parámetros y después se ponen en esta base de datos y se comparan. Y eso se compara también con otro tipo de análisis, otro tipo de análisis, otro tipo de observación. Por ejemplo, en el caso de la temperatura, por ejemplo, uno puede ir, analiza la temperatura, también con algún termómetro que te facilitan para que todos tengan el mismo tipo de instrumentación, y después eso se compara con datos de sensoramiento remoto a través de estos satélites que pueden mapear la temperatura del mar. Entonces, de esa manera vamos teniendo una información en tiempo real y a una escala enorme. Uno de los trabajos más emblemáticos y más importantes que se desarrolló a través de Ciencia Ciudadana incluso en Chile, y de hecho parte en Chile como una iniciativa sumamente potente para el resto de Latinoamérica, y me tocó a mí participar en realidad en la primera campaña del 2007 como una estudiante en esa época. Mentira, ya no era estudiante en 2007. No, ya era investigadora en esa época.
el 2007, en que nos enrolaba, y aquí fue una iniciativa de un investigador, Martin Thiel, que es un investigador alemán que se radicó en Chile, que es uno de los más, de los científicos con más renombre en la biología marina en Chile. Él, interesado por todos estos organismos que van en balsas y se dispersan a través del océano, se interesa por esta problemática tan grande, tan importante, que tiene que ver con los plásticos en el océano, por su gran impacto. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver estas imágenes que son tan dramáticas, ¿no es cierto?, como esta ave que está aquí, o distintos organismos marinos que se encuentran con la basura, con los distintos plásticos, y además de otros plásticos que son invisibles, los famosos microplásticos. De hecho, esta cantidad, dice, de la cantidad de toneladas que se pueden acumular en el océano, puede equivaler al peso de más de 3 millones de ballenas azules para el 2040. Entonces tenemos una problemática que es global, una problemática que nosotros podemos ir evaluando a través de Ciencia Ciudadana. Entonces, ¿cuál es la iniciativa de estos científicos de la basura? Y se denominaron así, ustedes pueden googlear los científicos de la basura. El propósito de ella era estudiarlo en las playas, ver qué tipo de basura era la que se acumulaba en las playas. Para mi sorpresa, yo me puse a analizar nuevamente ay, no me pasa la diapositiva, esta información, y me di cuenta de cómo esta iniciativa que parte en Chile es una iniciativa que se propaga a todo nivel latinoamericano. Y como aparece, por ejemplo, en esta red de Latin Clima, como noticia, se genera entonces un programa que es a nivel latinoamericano, y ellos van evaluando principalmente, invitando a las escuelas. Las escuelas y a nivel escolar es donde más se aborda esto. Entonces aquí es como, tiene un abordaje que tiene que ver con ya una organización, tiene que ver con niños que se van involucrando en el proceso del conocimiento. Y bueno, y por otro lado, para nosotros de gran interés es ver qué ítems aparecen en los distintos en los distintos playas de toda Latinoamérica, y vemos, por ejemplo, en este caso, este es un reporte en Argentina de cómo se ven, por ejemplo, los tipos de categorías, que en realidad se repite bastante acá, también en Chile. Va a depender, porque si nos vamos, hay un gradiente latitudinal, si nos vamos al sur, hay un mayor impacto de la salmonicultura y todos los residuos que se van generando por ello. Entonces las playas, los fragmentos de plástico, las colillas de cigarro, qué sé yo, una serie de las tapas, que son las típicas tapas de las botellas, cómo se van generando estos ítems. Vemos que la ciencia ciudadana en realidad ha generado un alto nivel de impacto, tanto así que también a nivel latinoamericano Chile ha tomado un protagonismo bien interesante, generándose uno de los primeros congresos latinoamericanos de ciencia ciudadana acá en Chile. Después yo les puedo dejar, descargué y tengo ahí los resúmenes de estos congresos, donde uno puede ver las distintas iniciativas que se están dando. La ciencia ciudadana tiene su journal, la ciencia ciudadana tiene su espacio de desarrollo, y se ve muy prometedor la contribución, aunque algunos revisores todavía destacan que existe una gran asimetría entre el sur global con respecto al hemisferio norte, que eso es algo que vemos en distintos tipos de aproximaciones, ¿no? Digamos, de investigaciones. Entonces tenemos nuestro desarrollo. Entonces, bueno, dentro de las búsquedas yo me metí a data ciencia con la palabra ciencia ciudadana, y encontré que aún así estas publicaciones no son muchas en Chile. Estos son publicaciones como recientes, y me llamó mucho la atención porque yo pensaba que en realidad las marinas iban a ser las más importantes, pero las más citadas
de estas publicaciones que están aquí, vemos los ámbitos de acción. Bueno, vemos que la oceanografía sí aparece como publicaciones importantes, pero las ciencias biológicas son, aparecen como un porcentaje más importante, y en general las ciencias también vinculadas con las ciencias biológicas o naturales aparecen mucho más importantes que lo que son las ciencias sociales en cuanto a las ciencias ciudadanas. Como buscador, digamos, puede que obviamente esté sesgada esta búsqueda. Pero bueno, me llamó la atención y quisiera buscar, bueno, cuál es esa publicación o cuáles son las publicaciones con más citas, y me encontré con esta, que tiene que ver con la agricultura y con una problemática que tiene que ver con la agroecología. Y es sumamente interesante. Esto es un proyecto, por ejemplo, que se basa principalmente en canadiense, un proyecto canadiense, donde se pretende generar una red de colaboración universitaria y agroecológica, donde los agricultores aportan y participan de generar estos indicadores para poder generar un sistema de manejo de los alimentos, porque esa es otra de las grandes problemáticas que tenemos, que es la sostenibilidad en cuanto a los alimentos, la seguridad, lo que se llama seguridad alimentaria. Entonces aquí les dejé los links como para que ustedes vean también los distintas aristas y cómo en realidad el orden de los ejemplos que les presenté tiene que ver también con un orden histórico, desde la biodiversidad, del avistamiento, de la observación de la naturaleza, hacia algo más dirigido, y en este caso dirigido, por ejemplo, a una aproximación de una agricultura sostenible que permita relacionar de manera mejor y más equilibrada la interacción planta, animal, humano y el ambiente. Y esto es bien importante y relevante porque sabemos, y a lo mejor ustedes conocen también toda la problemática que son los monocultivos, el uso de pesticidas, cómo los pesticidas impactan en la salud humana y también en la salud de los ecosistemas. Entonces, y aquí una de las cosas bien interesantes de este ejemplo es cómo la digitalización aparece ahí. En el caso de este trabajo en la agroecología, una de las cosas interesantes es cómo el agricultor puede consultar y obtiene información, o aporta información, por un lado, y también recibe información de cómo manejar su cultivo. No usar tanto pesticida o no usar pesticida en realidad para hacerlo más integrado. Entonces, tenemos ahí una posibilidad de que sea absolutamente co-construida, porque también él o ella, bueno, ¿cierto? La agricultora, en su experiencia de trabajo, también va aportando con información sobre cómo va evaluando su cultivo, la performance de su cultivo, la eficiencia en poder trabajar en esto. Y aquí entonces, en ese ejemplo, y por eso retomo un poquito lo que hablamos antes de la coproducción, porque ese ejemplo que vimos justamente con esa publicación, que fue en realidad casual, que yo pensé que no trabajo en agroecología tampoco, pero me llamó mucho la atención de que ese en particular es un excelente ejemplo y como fácil de entender, de cómo la experiencia, por ejemplo, de un agricultor en una zona en Latinoamérica puede ayudar a otro agricultor en otra zona para poder manejar de mejor manera sus productos. Y de esa manera se va también, por un lado, generando información de cómo va respondiendo, por ejemplo, un cultivo u otro, y va generando entonces un proceso de co-construcción, como en este caso, con un principio basado en un contexto que tiene que ver, en este caso, con la agroecología, orientado entonces a eso,
y vamos viendo de estas otras series de, de, de conocimiento, ¿no es cierto?, de procesos en los cuales se construye el conocimiento, también, y aquí estamos hablando de una investigación también sostenible en el tiempo, sostenible, y que tiene que ver también con la ciencia ciudadana. Vemos que la ciencia ciudadana estaría aportando entonces a esto, donde se involucre entonces el conocimiento, reconocer la actividad, la habilidad, que sea pluralista, que sea definida o orientada, que no necesariamente los objetivos tengan que ver con, por ejemplo, solamente el objetivo del investigador. En este caso también puede ser el objetivo de esa persona que está produciendo sus alimentos o produciendo un alimento de cierta forma. Y por otro lado, permite en este caso la interacción. Es decir, ¿qué más participativo que involucrar activamente a esta persona, este ciudadano que está por otro lado aportando a este conocimiento? Entonces, y todo precisamente es como la palabra al momento, ¿no es cierto? Necesitamos que esto se mantenga en el tiempo y necesitamos que además aprender a identificar también nuevas problemáticas y nuevas soluciones para adaptarnos a esta realidad que es más compleja de lo que pensamos. Imagínense la realidad de la seguridad alimentaria con el cambio climático, con otras crisis que tenemos que enfrentar como sociedad. Entonces, bueno, aquí también quise dejar esta definición de lo que es la coproducción, porque lo mencioné varias veces en realidad, y se refiere precisamente a una investigación, a un enfoque transdisciplinario, participativo, donde estos procesos iterativos y colaborativos entonces van a involucrar esta participación, la experticia, saberes, múltiples actores que van a permitir aportar a este conocimiento que sea sostenible. En realidad, la NID está migrando precisamente hacia ese tipo de, bueno, algunos de los instrumentos que tiene ANID, como por ejemplo, yo participo en uno que es el laboratorio Nodo Natural, precisamente se basa en este proceso, precisamente se basa en una ciencia que movilice y que llegue a un impacto. Nosotros hemos abordado, por ejemplo, en el caso del océano, cómo nos relacionamos con el océano, cómo identificamos estos laboratorios naturales y cómo los ciudadanos y cómo las personas, ¿no es cierto?, ven su realidad local, precisamente para que después la NID también pueda tomar decisiones en qué financiar, cómo apoyar los desarrollos que no sean todos centralizados, sino que también desde regiones desplegados en el territorio. Entonces, esto es uno de la importancia, y aquí muestro precisamente un ejemplo de un instituto milenio, el SECOS, de cómo se requiere entonces, cómo se visibiliza esta importancia de la coproducción del conocimiento. Entonces, claro, y aquí tenemos entonces, de nuevo, todavía sigo enmarcada en esto, de que son investigadores que van generando, van invitando, va permitiendo que, va, digamos, generando un espacio para que los ciudadanos o no académicos se involucren y participen. Entonces tenemos entonces esa relación desde los investigadores y las investigadoras hacia la ciudadanía. Eso como primer bloque de ejemplo. Y ahora les voy a mostrar un segundo bloque de ejemplo, ¿ya? Estoy bien en el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, en el segundo bloque de ejemplo, a no ser de que quieran hacer alguna consulta, no sé, Daniel, si me quieres ayudar hasta aquí, o avanzo y después te dejamos las preguntas hacia el final. Yo creo que dejemos las preguntas hasta el final, Verónica, porque estamos bien con el tiempo. Ya. Sí. Súper, súper bien. Ya. Entonces,
Bueno, aquí voy a presentarles primero una preocupación y luego un enfoque un poco hablándoles de lo que nosotros hemos hecho en el laboratorio, que tiene que ver con el estudio de humedales, pero humedales un poco distintos, no son los urbanos, no son los costeros, sino que son humedales que están en sistemas altiplánicos, que son algunos ecosistemas muy frágiles, no solamente por donde se encuentran, sino que porque además dependen y en el fondo ecosistemas que están compitiendo por el agua, por las demandas de la minería y por una serie de amenazas. Entonces les cuento aquí de cómo nosotros en nuestro equipo hemos intentado generar un observatorio en estos ecosistemas de altura y han participado una serie de investigadores, investigadoras a lo largo de más de 11, más de 13 años en realidad, en estos sistemas. Entonces les cuento ahí brevemente un poco de estos salares que se ven desde el espacio y aquí pueden ver a lo que me refería por sensoramiento. Bueno, aquí tenemos un satélite, ¿no es cierto?, que pasa diariamente, a veces 2 veces, alguno de los satélites, y va registrando distintas características de la Tierra, entre ellas el color, ¿no es cierto? Y otras a través, bueno, cada vez hay más satélites con muchos más tipos de cámaras multiespectrales que permiten detectar el reflejo de distintas ondas de radiación. Entonces podemos ver, por ejemplo, a simple vista, desde el espacio, si tenemos esta foto, ¿no es cierto?, que uno de los salares más grandes, que este salar se encuentra en Bolivia, el salar de Uyuni, se ve desde el espacio, y un salar pequeñito, hermano, que es uno de los salares que hemos ido estudiando. Aquí les muestro este salar, ¿ya?, que es el salar de Huasco, eh, y mostrarles de que estos salares se encuentran distribuidos principalmente en el altiplano chileno, en sitios donde están a más de 3.000 metros de altura y otros a 2.000 metros de altura, como los salares que son más bien entre la cordillera de Omeico y la costa, que son el salar más grande, el salar grande de Atacama. Y contarles de que en estos salares y también donde habitan las distintas comunidades indígenas, de comunidades aymara, licanantay, ellos viven y conviven con estas tremendas condiciones extremas de evaporación, de radiación, baja saturación de oxígeno, cambios que están asociados al volcanismo, y vemos entonces un sistema dinámico, por un lado, que presenta grandes cambios en las condiciones químicas y físicas que hacen bien difícil la vida ahí, pero bueno, que sabemos que son oasis de vida. No solamente naturalmente, sino que también los ganados, por ejemplo, de llamas, estos son llamas que tienen los mismos aymaras y otras vidas como la avifauna. Bueno, aquí está la señora Margarita, estos son las comunidades que en el fondo habitan esta zona, la cuidan, la manejan, la han manejado por muchos años. Y vemos que estas zonas, y aquí donde aparece un segundo mensaje, y donde hemos ido trabajando principalmente orientado a la educación ambiental, más que, y queremos avanzar hacia la ciencia ciudadana, pero vemos cómo tenemos aquí, bueno, aquí vemos el espejo de agua, ¿no es cierto?, que se ve muy hermoso, con los flamencos, que son las especies emblemáticas de esta zona, las que más se utilizan como indicadores del estado de conservación de estos sistemas. Pero también vemos acá estos puntitos como oscuros, realmente son microorganismos también que forman grandes agrupaciones y que
y que pueden ser vistos a simple vista. Bueno, estos humedales altoandinos cubren un territorio bien importante en nuestro país. Bueno, nuestro país igual tiene una gran extensión, y algunos de esos, poquitos en realidad, comprenden este porcentaje, comprende sitios con cierta categoría de protección. Es decir, algunos se consideran sitios Ramsar, que son sitios de alto valor, considerando este es un organismo como internacional que te permite dar esa categoría. Ahora, muchos de estos no son, por ejemplo, Salar de Huasco, y aquí es donde hay un ejemplo bien importante donde la ciencia ciudadana faltó, o donde la participación o las decisiones políticas faltó, porque Salar de Huasco, por ejemplo, que es un sitio Ramsar de alto valor, son las fotos que les mostré, es un sitio que pasó de ser un parque nacional impuesto durante un gobierno y una apelación muy fuerte y contundente de la comunidad para no querer estar en esa categoría, a luego volver a transitar hacia esa categoría, eh, basado precisamente en poder explicar la importancia de estar en una categoría de protección. Y ahora, yo les comentaba antes, ¿no es cierto?, la necesidad del gobierno de generar nuevas áreas protegidas eh, obliga, y es ahí donde el gobierno impulsa, ¿no es cierto?, o la participación o el fortalecer estos vínculos con la comunidad. Esto empieza, bueno, aquí vemos algunas otras imágenes de otros salares, porque la comunidad tiene distintos espacios. Por ejemplo, aquí vemos cómo algunos utilizan estos sistemas que son sumamente frágiles para la diversión, ¿no es cierto? Como la Laguna Céjar en el Salar Grande de Atacama, y otros espacios que realmente son espacios que están más prístinos y con una posibilidad de pasar a una categoría más fácil de conservación. El punto aquí es donde, cómo nosotros podemos hacer este encuentro entre, por un lado, la urgencia ambiental. Aquí estamos hablando de una amenaza sumamente grande que tiene que ver con el uso del agua, por un lado, en la minería, y por otro lado, como muchos ya podrán a lo mejor imaginarse, es el uso de estos sistemas económicamente por las comunidades, el interés de las comunidades de poder cuidar estos sistemas y entender cómo funciona su dinámica, y actualmente con una gran problemática que se nos viene. Y encontré a propósito de una de las preguntas que ustedes formularon, alguno de ustedes formuló, ¿de dónde surge esta ciencia ciudadana? Y en qué momento tenemos ya ciudadanos absolutamente entrenados y absolutamente motivados por mantener sus ecosistemas. Y aquí tenemos un ejemplo muy bonito, y yo creo que uno de los ejemplos, yo traté de buscar algunos otros, pero en realidad este es el ejemplo que más me llamó la atención y con quienes hemos estado relacionándonos también, es cómo esta comunidad, en particular del Consejo de Pueblos Atacameños, inicia un trabajo científico para conocer sus salares, principalmente el salar de Tara, que es esa imagen que les mostré, este es el salar de Tara, y Puxa. Y si nosotros, bueno, no sé si tenemos tiempo para ir a ver, pero a mí me pareció sumamente, ahí no sé si se ve cuando yo El tengo hipervínculo no. tengo que dejar de compartir y compartir de nuevo, ¿verdad? Que el Zoom es así. A ver. Ahí se ve la página web, es la página web. Sí, ahí sí. Bueno, aquí hay un pequeño video, podemos mostrar un poquitito el video para que vean el nivel en lo que ellos están y cómo ellos
¿Se escucha la música? ¿Se escucha lo que...? No, no se escucha. Bueno, más adelante aparece... ¿Qué se supone que estamos viendo? No se escucha nada. ¿Ahí no se escucha? No, Ya, no se escucha. perdón, pensé que se escuchaba, pero bueno, la idea, pero ¿lo ven o no? Sí. Escuchan o bien, no escucharon nada. No, pensé que estaban escuchando. A ver cómo era para compartir sonido. Pero no lo, mira, era canto, pero esta parte es la que más me interesa que ustedes vean. Ya estamos con un instrumento. Este instrumento es un Este pluviómetro, sí. ya en la cual nosotros en la oficina estamos calibrando antes de ser llevado a terreno. Lo importante es que este equipo, que nosotros tenemos que probarlo acá en el equipo para ver en qué estado llegan, porque a veces puede ser que lleguen fallados, puede ser que lleguen bien. Entonces lo ideal acá con Brian estamos viendo que el equipo funcione bien y a la vez calibrarlo y esto va a ir instalado en el salar de Tara y salar de Puxa. Ya. Bueno, la idea es simplemente que ustedes, bueno, en este caso, a mí me gustaba porque se escucha cuando ellos explican cómo calibran el instrumento cuando llega, ellos van a instalar ese instrumento, ellos son monitores de 18 comunidades, ¿ya? Entonces, esta iniciativa parte de este consejo, no parte de académicos, parte de no académicos. Y esto, claro, porque a veces uno dice, bueno, ¿cómo se valida? ¿Cómo? Obviamente hay un apoyo ahí, ha habido un apoyo, pero estos son comunidades que están empoderadas, que están trabajando. Podemos ver ahí como la recolección de los datos, y ellos han instalado estos equipamientos en estos distintos salares porque están interesados en ver cómo es la dinámica del agua. Los pluviómetros permiten medir, ¿no es cierto?, la cantidad de agua acumulada. Voy a dejar de compartir y vuelvo a la presentación. Después ustedes van a tener acceso a la PPT y pueden mirar y conocer un poquito más en detalle. No quiero... Aquí. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, ¿cuál es lo interesante aquí entonces? ¿Cómo la ciencia se aborda de la motivación ciudadana, del empoderamiento ciudadano, y obviamente aquí hay un interés particular por ecosistemas que nosotros también hemos estado estudiando, que tiene que ver precisamente eh, con la sostenibilidad o cómo se pueden manejar estos sistemas, y en este caso también respetar ecosistemas que han sido espacios utilizados por generaciones, por comunidades, como el caso de los pueblos atacameños. Y ellos son
obviamente han recibido, algunos de estos sí han recibido, han sido apoyados también por la DGA, por otros organismos, y lo importante es que son las comunidades y representantes de las comunidades que se han organizado participativamente en levantar información de estos ecosistemas, que por lo demás es sumamente complicado acceder a ello, no es fácil. Nosotros cuando nos vamos con todas nuestras, es como irse, ni siquiera es más complejo que irse a la Antártica, porque en la Antártica hay alguien que te soluciona todo, que te hace, que te prepara la comida, que te hace, aquí ir a estudiar estos sistemas, no, estos sistemas tú tienes que ir con todas tus cosas, y si se te quedó algo, fregaste, eh, y, lo interesante es que estas comunidades han vivido ahí, están adaptados a la altura. Uno como investigador sube y sufre terriblemente la puna. Entonces, bueno, si ellos tienen esta capacidad de poder levantar información y lo están haciendo, entonces tenemos aquí una posibilidad enorme de poder monitorear nuevamente estos sistemas. Y esto trae principal relevancia precisamente hoy en día con una problemática que tiene que ver también con la sostenibilidad o cómo nosotros miramos la sostenibilidad, que es el famoso oro blanco, ¿no es cierto? Que es el litio. Entonces estos ecosistemas están dentro de lo que se conoce como el triángulo del litio, compartido entre Argentina, Bolivia y el norte de Chile, que son los salares que tienen una alta concentración de litio y que han tomado un alto protagonismo. Me imagino que ustedes han visto las noticias y saben de la Estrategia Nacional sobre el Litio y las áreas protegidas. Entonces, aquí donde nosotros mismos también estamos trabajando precisamente como ecólogos microbianos interesados en poder preservar estos ecosistemas, acercándonos y trabajando con las comunidades para entender cómo es la dinámica, porque poco se sabía de estos sistemas. Se descubre que tienen litio, ¿no es cierto? Y ahora se quieren explotar todo. Pero Chile ha suscrito ciertos programas, ¿no es cierto?, del Global Biodiversity Framework. Chile se suscribió y tiene que preservar, y parte de la estrategia es preservar el 30% de estos sistemas, al menos el 30%. ¿Qué implica eso? ¿Cuáles de estos salarios vamos a cuidar? ¿Cuáles son más importantes? ¿Cuáles no? Bueno, Chile se encuentra con esto, escribiendo una estrategia, y tiene poca información, porque no ha habido una intención por investigar más allá de saber qué minerales hay en estos sistemas. Entonces aquí tenemos una problemática que en el fondo podría haberse abordado con mucho tiempo de anticipación, pero no ha sido así, y en realidad se ha abordado solamente por el interés de algunos investigadores. Yo misma he estado trabajando en esto hace ya más de 13 años, pero en algunos sistemas, porque no es fácil conocer y trabajar en todos. Entonces, bueno, aquí tenemos la importancia que cobra estas iniciativas también de la misma comunidad, por un lado, y por otro lado, de cómo poder abarcar todo ese largo territorio de salares para ver cómo se puede sustentar una minería, y una minería que actualmente no es para nada sostenible en el tiempo. Cómo se explota el litio es una de las formas más disruptivas que tienen con el ecosistema. Entonces tenemos una problemática aquí candente, donde la ciencia ciudadana puede ayudarnos a la sostenibilidad, por un lado, y por otro lado, los problemas que conlleva también lo que podemos definir precisamente como sostenibilidad o sustentabilidad, porque en realidad puede existir una minería sustentable o no. Cómo el litio viene a poder asegurar supuestamente para la electromovilidad y poder aliviar la problemática climática. Y aquí tenemos entonces una paradoja a nivel nacional. Nosotros queremos sustentar la electromovilidad de Europa, de otros países, sacrificando nuestro ecosistema, pero aumentando nuestras arcas.
Entonces aquí tenemos una problemática sumamente interesante que donde hay muchos intereses, y dentro de los intereses, bueno, del punto de vista científico, es poder aportar al conocimiento, conocer mucho más estos sistemas, aportar al conocimiento y poder entender cómo es la dinámica de estos ecosistemas. Y bueno, solamente, bueno, aquí voy a dejar estos links de interés de las cosas que les pegué, y dejo abierta entonces el espacio, Daniel, por si hay alguna otra pregunta, algo que queda un poco todavía por definir. Muchas gracias, Verónica. Hay Enrique Lara, Enrique Valenzuela, perdón, quería tomar la palabra respecto al tema de la sostenibilidad y sustentabilidad que se conversaba recién. Ah, Enrique, súper. ¿estás por ahí? Sí, aquí ¿Voy a estoy. dejar de compartir para mirarlo o a lo mejor? Sí. ¿Sí, se me escucha? Sí. Perfectamente. Sí, oye, un gusto, la clase muy interesante, así que mil gracias por la clase. Nada, le comentaba a Daniel, le manifesté una inquietud. Lo que pasa es que tú hablaste de sustentabilidad y sostenibilidad antes de finalizar la primera parte. Yo entré atrasado como con 6 minutos en la segunda parte y un amigo mío que también está tomando el diplomado me dice, oye, te dieron la palabra y dejaste en el aire a la profesora. Entonces quedé con esa... Así que si es así, quiero pedir las disculpas correspondientes. Y bueno, manifestar por qué yo hacía esta pregunta. Lo que pasa es que si nos vamos varios años atrás, cuando se empezó a hablar de sustentabilidad o de este tema de los recursos, hacerlos más perdurables en el tiempo, que fueran más eficientes, y muchas veces utilizar recursos renovables más que los recursos no renovables. De ese punto de vista, me acostumbré siempre a sustentabilidad, pero hace un par de años empecé a escuchar sostenibilidad, y a mí en lo personal, que soy más apegado a la defensa del lenguaje, como que me empezó a chocar con el tiempo este sostenibilidad. Entonces, para los más puristas quizás puede haber una diferencia. Otras personas me dicen, es lo mismo, Enrique. Yo estaba, mientras corría la clase ahora, estaba revisando un poquito de literatura, eh, y hay una gran discusión, parece que a nivel mundial, de esta sustentabilidad y sostenibilidad. Visto desde el punto de vista de los arquitectos, sustentable es aquella cosa que se mantiene sola en su mismo estado, o aquella situación, o aquel elemento, qué sé yo. Y sostenible es que en base a procesos se logra mantener en el mismo estado, pero con una ayuda, por decirlo de alguna manera. Entonces, si lo llevo más a la parte ecológica, a la parte de energía renovable, a todo lo que se está viendo ahora con el calentamiento global, el cambio climático, ser amigable con el medio ambiente, yo en lo personal me inclinaría más por sustentabilidad desde ese punto de vista, para hacer procesos que sean más amigables con el entorno, con el medio ambiente, con el mundo, con el planeta Tierra, y que se puedan mantener en el tiempo de manera natural. Claro, tú lo has dicho, sí. El concepto sostenible, que lo clarifiqué en el sentido de que la ONU utiliza el concepto de Objetivo de Desarrollo Sostenible, pensando en eso precisamente, el tiempo, la posibilidad de mantenerlo en el tiempo, porque todo se proyecta hacia el futuro, hacia las futuras generaciones. Y sustentable tiene que ver con que nosotros podamos hacer uso eficiente, uso que permita esa sostenibilidad del tiempo. Yo pienso que al final, como la traducción, y mucha gente lo ha usado indistintamente, uno mismo se confunde. Yo misma me confundí durante la clase y hablé de objetivo de desarrollo sustentable y es sostenible. Yo pienso que al final, en el caso del inglés, sería más fácil hablar en inglés, porque son definiciones ahí que son interpretaciones que en inglés no se hacen tan claramente, pero sí en español, y porque también las empresas lo han utilizado de cierta manera en el manejo de los recursos. Sí. Bueno, pero insisto, se agradece la clase, muy entretenida, muy grata. Me alegro.
Gracias, Enrique. Gracias, Verónica. Tengo más preguntas por acá que me han llegado por internet, así que te las voy a ir leyendo, Verónica, para que vamos avanzando. ¿Ya? Súper. Alexis Rebolledo dice lo siguiente: la participación en proyectos de ciencia ciudadana tiende a atraer personas con un interés particular en el tema de la investigación que convoca, como lo son los temas medioambientales, lo que puede llevar a sesgos en los datos. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para mitigar el sesgo de la selección en la participación de proyectos de ciencia ciudadana? Em, el punto, bueno, ahí hay cierto, es que depende del objeto a estudiar, yo creo, porque el sesgo cuando tú estás analizando una observación es un dato que tú observas, que tú analizas con un kit que te dan, que tú tienes una apreciación, qué sé yo, la fotografía, la imagen, o sea, hay formas de verificar eso, pero efectivamente puede haber un sesgo. Por eso es tan importante en estos proyectos el entrenamiento de la persona no académica que va a trabajar, porque sesgo hay en todo. Todo tipo de observación, todo tipo de trabajo involucra algún tipo de sesgo. Ahora, claro, si es que el proyecto se basa en algún aspecto más de social, puede ser bastante más complicado, porque claramente ahí puede ser más complejo, creo yo. Algún observador de algún otro fenómeno, porque puede estar en el fondo levantando, podría estar levantando información que puede ser con una dimensión mucho mayor a la que verdaderamente es. Pero claramente, por eso una de las categorías más importantes tenía que ver con el entrenamiento, a este voluntario motivado, entrenarlo y que esa persona entienda el rol que cumple en este proceso. Entonces, yo creo que eso es uno de los aspectos más importantes de cómo uno evita eso, precisamente entrenar bien a las personas eh, y que obviamente hay una ética detrás de este trabajo y bueno, que es lo que uno puede llegar a evitar. No sé si eso Gracias. responde. Muchas gracias. Y vamos con la última pregunta de Gerardo de la Maza, que dice lo siguiente: ¿podrías comentar sobre la participación ciudadana de proyectos tipo co-creativos, proyectos en los que los participantes pueden ser incluidos como coautores en publicaciones científicas? Buena pregunta, porque a mí me llama la atención cuando termina, bueno, me es difícil responderte la pregunta, porque de lo que yo he visto, se mencionan algunas de las revisiones de ciudadanos no académicos que participan dentro de las publicaciones, pero la mayoría no. La mayoría, la visibilidad, y por eso hay un aspecto importante dentro de las categorías, si se fijaron, que no lo mencioné, pero es el reconocimiento. ¿Cómo reconozco la labor del voluntario? El reconocimiento principalmente se da en las plataformas, donde hay encuentros de voluntarios. Claramente son más fácil de hacerlo cuando el trabajo de la ciencia ciudadana es algo más local. Es más difícil cuando tienen que encontrarse, pero bueno, ahora la virtualidad te permite, imagínense esta reunión, no sé, tenemos 96 participantes, se nos cayeron algunos medios aburridos a lo mejor, pero bueno, poder juntar a los voluntarios es bastante más fácil ahora con la tecnología. Entonces, a veces el reconocimiento no necesariamente pasa por la publicación de los datos, porque ahí lo que se va a generar es como un consorcio, y ese consorcio, imagínense, cientos de ciudadanos entregando millones de información en esta plataforma eBird, por ejemplo. Nadie te va a publicar un artículo con cientos de autores, pero sí hay consorcios y por eso estos programas de societización generan entonces estos consorcios que son igualmente reconocidos, validados, visibles, que son todo el mundo puede ver los datos y puede entender si esos datos se ven razonables en los rangos, etcétera. Gracias, Verónica. No tengo más preguntas por interno. Bueno, Viviana
Carneiro dice: muchas gracias a Verónica, precioso el tema y entretenida presentación. No sé si alguien más tiene preguntas que pueda levantar la mano, le habilitamos el micrófono y aprovechamos estos últimos minutos de la clase. ¿Nadie? Bueno, muchas gracias, Verónica, por participar con nosotros en esta 11ª clase del diplomado. Ya estamos llegando al final de este pequeño viaje, así que te agradezco en nombre de Denise, en nombre de José Antonio, feliz año. Y eso, muchas gracias. Vuelvo a pasar el aviso para los alumnos. Ya se reabrió el test 7 y 8. Va a estar disponible hasta el próximo viernes, 23:59 horas, para que quienes no lo han completado lo aprovechen de hacer ahora. Eso, muchas gracias por acompañarnos hoy día y nos vemos la próxima semana. Gracias, Verónica. Que estés bien. Muchas gracias a todos por quedarse en la clase. Muchas gracias por la clase, Chao, súper chao, buena, que les muchas vaya bien. gracias. Gracias, gracias. Saludos, gracias. Excelente Chao. clase. Gracias, buenas tardes, gracias.